En Noticias 7 AM, llegó el momento de leer Entre Líneas con el politólogo Francisco Ruiz. 8 de la mañana con 18 minutos, vámonos con Francisco Ruiz, politólogo, doctorando en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública, autor de la columna Leer Entre Líneas, que usted también puede consultar en unirradioinforma.com, lo encuentra en redes sociales como FRuizMX. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, espero que todos también por allá se encuentren de lo mejor. Sí, por lo pronto espero que sí. Muchas gracias, Francisco. Oye, pues híjole, pues cómo no suponer de qué viene tu entrega el día de hoy con solo ver el título. Francisco, descarrilando a Marcelo. Sí, pues mira, ya arrancamos el cuarto año de gobierno del presidente López Obrador. Con ello, tradicionalmente, arranca el proceso de sucesión, ¿no? No formalmente, no legalmente, todavía estamos lejanos al proceso electoral, sin embargo, ya empiezan a tener movimientos más inquietos quienes aspiran a ser sucesores del presidente López Obrador, ¿no? Particularmente vamos a notar a aquellos que son de la misma corriente, que son del mismo partido político, porque pues aspiran a que haya una continuidad, a que se dé seguimiento electoralmente hablando, ¿no? Y bueno, pues David, en este caso hay que hablar del canciller, hay que hablar del secretario de Relaciones Exteriores, una de las principales figuras en esta contienda pre-electoral, donde pues ya vemos a dos figuras del partido oficial muy claras, muy definidas, por un lado al canciller Marcelo Ebrard y por otro lado a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ¿no? Pero bueno, antes de referirme a eso, me gustaría brevemente nada más mencionar que, y en términos internacionales precisamente, que bueno, en México se ha exigido, tanto por parte de la embajadora de Ucrania recientemente, por supuesto en nuestro país, así como diversos actores políticos y públicos, que pues el gobierno federal exprese su rechazo, exprese su desencanto ante las decisiones del presidente de Rusia para iniciar esta intervención bélica en Ucrania. Sin embargo, es importante recordar que el eje rector de la política exterior mexicana es la paz. Nosotros tenemos incluso constitucionalmente el principio de la paz muy claro, ¿no? Somos pacifistas, no nos metemos con nadie para que nadie se meta con nosotros. Esto no quiere decir que nosotros rechazamos, que no rechazamos la guerra, al contrario, la rechazamos que no podemos tomar parte de un bando ni de otro. Esto está muy claro en el artículo 89 constitucional, particularmente en la fracción 10, donde vienen cuáles son los lineamientos que debe seguir nuestra política exterior, y entre ellos están lo que tanto ha mencionado el presidente López Obrador, ¿no? La no intervención, la solución pacífica de las controversias, la autodeterminación de los pueblos. Entonces, derivado de ello, México no ha decidido constitucionalmente expresarse a favor de la paz y de no mantener una posición a favor de un lado o del otro de la balanza, siempre y cuando no se vea afectado directamente, ¿no? Entonces, esto, bueno, en terrenos internacionales y siguiendo por ese camino precisamente, me da pie para platicar acerca de con lo que iniciamos, ¿no? En el caso de Marcelo. La agenda pública para el presidente López Obrador sabemos que nunca le ha quitado el sueño, nunca ha sido para él su prioridad. Sabemos que las políticas públicas sociales es lo que más le interesa. Él tiene muchos años diciendo que la mejor política exterior es la política interior, y bueno, pues la prueba está en que ha tenido únicamente 2 viajes internacionales en estos 4 años, que ha decidido que sea precisamente Marcelo Ebrard quien lo represente en casi todas las actividades exteriores, a excepción de la reciente gira que encabezó su esposa, la señora Beatriz Gutiérrez, quien lo representa
legales. Sin embargo, el presidente López Obrador consideró que la mejor opción para representarlo en el exterior era precisamente su esposa. Un golpe más para el canciller Marcelo Ebrard. Y bueno, ¿por qué inclinarse hacia este tipo de estrategias? Bueno, porque el presidente está tan concentrado en que su popularidad no se desmorone, que primero utiliza la agenda política internacional como distractor, particularmente en el caso de la incongruencia y la posible corrupción de su hijo, y ahora lo está utilizando para precisamente descarrilar a Marcelo, ¿no? Para perjudicar al único aspirante presidencial que le hace sombra a su candidata, que es Claudia Sheinbaum. Al presidente no le agrada que se le cuestione, al presidente le agrada que se le obedezca como los militares, sin chistar, como se dice coloquialmente. Por tanto, quiere que su sucesor o sucesora sea un perfil que reúna lo que para él son cualidades. Marcelo evidentemente no es un perfil dócil, no es un perfil hecho a su imagen y semejanza, y bueno, esto parece ser que el presidente López Obrador lo tiene muy en claro, y por tanto está buscando de alguna manera afectar esta agenda internacional. ¿Por qué? Porque Marcelo ya ha logrado posicionarse internacionalmente, Marcelo ya tiene una presencia ante gobiernos de todos los países, de todas las ideologías. Marcelo, tenemos que recordar que es internacionalista, que habla varios idiomas, entonces ya tiene la legitimidad externa, y esto me parece que está preocupando un poco al presidente López Obrador. De tal suerte que, bueno, dentro de los vituperios que ha lanzado el presidente López Obrador, ya nos ha enfrentado con Panamá, con España, con Estados Unidos, con Austria, además de con la Organización de Estados Americanos y recientemente con la Unión Europea. ¿Cuáles son los alcances? Bueno, pues en algunos casos, como en España, pues una relación histórica, una relación que hace mucho tiempo que cerró la herida de la conquista y del virreinato, pues ahora la abre con generaciones totalmente distintas por una vieja rencilla que ya hace mucho tiempo que se quedó atrás, ¿no? Panamá, este capricho por imponer a un perfil dentro de la Embajada de México en dicho país que no reunía lo básico para poder desempeñar decorosamente este puesto. Ahora con Austria peleándose por el penacho de Moctezuma, queriendo que la OEA desaparezca, y afectando las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea con estas declaraciones de los parlamentarios borregos. En fin, la verdad es que el presidente López Obrador le encanta dejar la víbora chillando, como se dice coloquialmente, en terrenos internacionales. Sin embargo, en lo que parecía al inicio un distractor, lo que en un inicio utilizó para sencillamente como un medio de escape a las declaraciones en temas álgidos para él, ahora es su arma principal para afectar a quien pudiera, a quien es uno de los principales aspirantes, que él mismo lo ha declarado, que no es la primera vez que lo dice. Sin embargo, honestamente me extraña mucho de Marcelo que pues esta aparente ingenuidad que está presentando. Ya vivió junto con su maestro Manuel Camacho Solís un descarrilamiento en 1994, y bueno, pues ya lo vivió también cuando decidió declinar a favor precisamente de Andrés Manuel López Obrador para que hubiera una unidad en la búsqueda de la presidencia de la República, que posteriormente consiguió el propio Andrés Manuel. Sin embargo, bueno, veo que pues Marcelo tiende a ir en esa misma ruta, por el bien de la democracia, por el bien de la competencia. Espero honestamente que no sea así. Pues justo eso me estaba preguntando, digo, porque si hasta el momento, según he revisado, Ebrard sigue sin hablar de la Carta de México, por ejemplo, al Parlamento Europeo, entre otros temas que ya desarrolla Francisco. Yo lo que me preguntaba es el por qué. Finalmente, entonces, Marcelo también
se sabe alinear, a pesar de que muchos consideran que en algún momento se podría ir, si esto se desborda, como candidato de otra fuerza, incluso bajo la mirada, digamos, de la venganza política, ¿no? De decir, pues te divido los votos. Sí, bueno, que ya lo vimos anteriormente con otros nombres, por supuesto. Podría ser una solución, se escucha mucho, sin embargo, me parece, insisto, que no abonaría propiamente a la democracia, porque esto sí evidentemente restaría algunos votos. Sin embargo, al final de cuentas, el presidente de la República lograría su propósito. Y lo estamos viendo, y lo ha dejado muy en claro el presidente López Obrador desde hace muchos años, ¿no? A él lo que le importa es cumplir su cometido sin importar las decisiones que se tengan que tomar previamente. Lo vemos con la revocación de mandatos. O sea, el gasto innecesario, este gasto bastante oneroso que se está haciendo, la afectación que se está haciendo a los recursos de la propia gente por únicamente cumplir un capricho. Entonces, me parece que el presidente López Obrador tiene muy en cuenta que probablemente Marcelo quisiera hacer daño, sin embargo, sí está dentro de la fórmula que él está pensando. Por tanto, me parece que si Marcelo tiene considerada el declinar, tiene considerado el ir por otra fuerza política, al final del camino al presidente López Obrador eso no le quita el sueño. Claro. Sí, tiene mucho sentido. Francisco, te agradezco enormemente, que tengas una excelente semana y nos escuchamos el próximo martes. Que así sea, excelente día para todos, muchas gracias. Gracias, es Francisco Ruiz, politólogo, doctorando en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública. Su columna, Leer entre líneas, también está disponible en unirradioinforma.com. 8 de la mañana.